Y vamos a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana y que ha sido complejísimo. Tiene que ver con la terrible explosión así en el polígono industrial de Seiza, ¿no? Que ha afectado a, bueno, creo que son más de 20 fábricas. Hay 10 que han sido afectadas claramente, que generó muchísimos daños a varios kilómetros, ¿no? Y dejó un escenario inestable donde todavía hay bomberos trabajando, donde está muy complicada la situación. Estamos conectados con Silvana Castiglione. Ella es licenciada en Seguridad e Higiene. Silvana, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado. Es un placer, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por este espacio No, primero. por favor, es un placer, te agradecemos mucho. Bueno, digo, a partir de tu experiencia, lo que ha ocurrido es claramente grave, complejo y todavía estamos tratando de entender, para aquellos que vimos en principio las imágenes o las primeras imágenes, esa bola de fuego inmensa, parecía que era, bueno, una bomba justamente, o que había caído un avión, o bueno, no se sabía qué había ocurrido y terminamos por entender y comprender que lo que había pasado es un tremendo incendio allí en el polígono industrial de Seiza. A esta altura, por lo que vos crees y por lo que tu experiencia, ¿vos crees todavía que puede haber alguna sustancia tóxica? ¿Crees que puede generar algo más complejo para la población en sí? ¿Qué pensás a partir de lo que viste, a partir de tu experiencia? Seguramente tenés más respuestas de las que tenemos nosotros, ¿no? Todavía, digamos, de fuentes oficiales no se conoce por Ujú. qué eso inició. Eso Sí también es creo, raro, digamos, eso también es raro, pero bueno. claro, sí creo por mi experiencia que es una cuestión de seguridad, que bueno, después cuando empiecen a aparecer, digamos, sobre la mesa las cosas que sucedieron, podremos ir sacando conclusiones. Pero sí pienso que está ligado 100% a seguridad, Ujú. que puede llegar a ser o una falla técnica o algo que no se controló. eh, y creo que también complicó mucho más el tipo de productos que estaban en el lugar, porque a veces por ahí un lugar se puede prender fuego, pero por ejemplo, si hay papel, no se va a Claro, dar este tipo de explosión. claro. Eh, entonces complicó mucho más lo que sucedió por los productos que estaban ahí. Ujú. Entonces, digamos, para que la gente entienda y conozca cómo trabaja seguridad e higiene o cuál es nuestra responsabilidad en esto, nosotros siempre, digamos, que nos contratan para una empresa, digamos, hay empresas que nos contratan, digamos, de forma permanente, donde nosotros tenemos que ir todos los días, podemos trabajar en el lugar o tener alguna persona, digamos, que se encargue de la parte técnica de seguridad e higiene ahí. Ujú. Y otras empresas que por ahí, por el rubro y por la cantidad de gente que tienen, no requieren una persona de seguridad e higiene en el lugar todos los días, nos contratan para hacer ciertos informes o ciertas cosas que les pide la ley. Pero sí que sepan que todas las empresas, ya sea un comercio chiquitito hasta una empresa muy, muy grande, todos tienen que tener, digamos, un asesor en higiene y seguridad que pueda ver este tipo de cuestiones. O Ujú. sea, qué es lo que puede llegar a suceder si hay un principio de incendio, si están los medios técnicos disponibles para poder apagar ese incendio. Hay lugares que por ahí van a requerir un extintor, dos extintores, y otros lugares más complejos por ahí necesitan detección de incendios o mismo sistemas automáticos que apenas, digamos, comienza el incendio, Claro, eso claro. se active. Ahora, Entonces, te interrumpo un segundo porque me parece importante lo que nos estás contando. En esta Argentina, donde todo lo atamos con alambre, donde todo se hace como se puede, ¿existe la cultura de la seguridad y de la higiene en las empresas, en las fábricas sobre todo? Y esta idea de que, bueno, esto hay que hacerlo porque es primordial, ¿existe o estamos en plena lucha por eso? estamos en lucha, o sea, no está súper instalado como uno puede llegar a ver en otros países. Ujú. En realidad, cuando nos llaman muchas veces es porque viene una inspección. Claro. Entonces, por ahí, desde que la empresa se instala y abre hasta que llega esa inspección, pasa un montón de tiempo donde pueden ocurrir situaciones como esta o más chiquititas, pero pueden ocurrir. Ujú. Entonces, todavía estamos como en la época de nos llaman para cubrir una inspección. Claro. Pero así también hay, digamos, dueños de empresas más grandes o de pymes que por alguna situación que han vivido entienden que la seguridad es importante, entonces lo ponen como primera medida. Ujú. Obviamente, tiene un costo para ellos tener que capacitar al personal, tener las cosas, digamos, en regla, entregar ropa de trabajo, bueno, Ujú. todo lo que refiere a seguridad e higiene. Pero tampoco te voy a decir que las empresas se levantan a la mañana y dicen, qué bueno, voy a contratar un Sí, qué profesional de seguro higiene y estoy, seguridad. claro. Hay gente que sí lo entiende,
o porque le sucedió algo, o porque su formación en otras empresas o por su carrera o lo que sea, hacen que entiendan que es importante. Ujú, ujú. Pero también es bueno decir que, digamos, la labor del profesional de seguridad e higiene, mientras no sucede nada, está todo bien. Claro, O sea, ¿cómo podés medir o lo que puede llegar a suceder o el costo que eso puede tener? Ahora, cuando pasa algo de este estilo, siempre la nosotros pérdida es tenemos enorme. responsabilidad. Claro. Claro, claro, te entiendo, te entiendo. ¿Es lógico que este tipo de establecimientos, donde de alguna manera la idea es plantear un poco exenciones impositivas, la posibilidad de generar que las empresas se instalen en algún este, en alguna intendencia de un conurbano en desmedro de la otra, hay cierta competencia, vení acá y no pagás, bueno, hay muchas posibilidades para que muchas empresas se instalen en muchos de los distritos de la provincia de Buenos Aires sobre todo. Es lógico que muchos de ellos, de estos polos industriales, estén tan cercanos a la realidad urbana de ese lugar. Y es un tema complejo, porque con esta explosión muchos o comercios o casas y demás Ujú. aledaños y a kilómetros, Sí, sí. fueron afectados. Ujú. Incluso todavía hay lugares donde, por ejemplo, en barrios normales, como puede ser más el partido 3 de febrero, hay industrias que están al lado de una casa común. Sí, sí, tal cual. Y por ahí son industrias que tienen una complejidad, Sí, hemos porque visto por ahí incendios de tienen, pinturerías, que es muy difícil claro, apagar y demás, claro, sí, sí, sí. Y que las sí, casas sí. están al lado, ¿no? eh, Sí, o explosión de alguna caldera, o ese tipo de cuestiones. Ujú, ujú. Pero incluso acá estando en un parque industrial que es, digamos, destinado a eso, a que haya industrias, digamos, el impacto social que generó fue muy grande, Tremendo, tremendo, incluso estando en un parque industrial. tremendo. Seguramente avanzamos en el concierto de las naciones en el aspecto de seguridad. Seguramente me dirás que estamos más conscientes o de que por lo menos entendemos un poco más lo que pueda suceder cuando no llevamos la punta de estas cuestiones de higiene y de seguridad. En el concierto de Sudamérica, no te voy a hablar del mundo porque seguramente si hablamos del mundo estamos bastante lejos de lo que hay que hacer. En el concierto sudamericano de naciones, digo, ¿cómo está ubicada la Argentina respecto de esta cosa que empieza a ser cada vez más necesaria y que empieza a tal vez estar un poquito más en la cabeza de la gente? ¿Cómo estamos Eh, ubicados? y yo pienso que todavía somos muy reactivos Mm. a las cosas que suceden. No tenemos la proactividad con la seguridad, porque incluso a nosotros nos pasa en el día a día, en Actuamos a empresas tragedia, medianas. ¿no? A fuerza de ¿Cómo? tragedias. Es como que actuamos a fuerza de tragedias. Claro, sí, a fuerza de tragedias o a fuerza de inspecciones. Claro, Eh, y muchas veces por ahí nos contratan, por ejemplo, en una empresa que requiere un servicio mensual, y así todo cuesta que, por ejemplo, nos junten la gente para capacitar. claro. Uno tiene que estar haciendo malabares para poder hablar con la gente y, por ejemplo, armar un plan de evacuación Tal cual, para sí. poder hacer un simulacro, porque se entiende, ¿no? Que la producción no puede parar, pero es necesario también, digamos, por ejemplo, hacer un simulacro, Ujú. porque la gente tiene que saber por dónde salir, para dónde ir, en qué situación hay que evacuar. Porque por ahí hay gente que nunca hizo un simulacro, por ahí se asusta, se queda dentro del lugar y es mucho peor. Claro, claro. Entonces, para eso está el profesional de higiene y seguridad. Pero sí creo también que muchas veces por ahí las empresas contratan un contador, por ejemplo, ¿no? Porque es importante y le va a dar los números, un abogado, Sí, porque lo sí, va a sí, sí. defender de ciertos juicios laborales, hasta incluso por ahí un community manager que va a hacer que esa empresa venda más, pero seguridad e higiene es como, bueno, llámalo porque vino la inspección. Entonces, Sí, un te poco nos entiendo. pasa eso a nosotros también como consultores. Te entiendo, te entiendo. Sí, sí, sí. Coincido plenamente con las necesidades trastocadas que tienen muchos empresarios. Es así. Respecto estrictamente de lo que vos ves y conocés y a partir de lo que sucede y lo que nos informamos por los medios, ¿no? Eh, y no se sabe si todavía hay en el polo industrial de Espegacini, bueno, el de Ezeiza, no se sabe si hay todavía sustancias tóxicas, no se sabe qué puede emanar desde allí. ¿Cuáles serían las medidas a tomar ante esta cosa que todavía es de incertidumbre, todavía no se sabe y todavía no se ha analizado del todo? Las medidas más coherentes y rápidas a tomar, ¿cuáles serían más allá de claramente apagar el fuego? Pero digo, para la gente que está allí. Claro, como vos decís, por ahí se hicieron mediciones y por ahí uno en la tele escucha que no es tóxico, pero no nos podemos quedar con lo que Claro.
dice la tele o un canal en particular, claro. sino que podemos hacer prevención igual, tratar de cerrar puertas y ventanas en el hogar y si uno puede usar barbijo, por lo menos un Mm. N95, que es como el que usábamos Sí, en sí, la sí, sí. pandemia, por lo menos uno está protegido, porque por ahí no lo ves, pero por ahí son partículas tan chiquititas, son imperceptibles y obviamente entran por la vía respiratoria. Ujú. Eso es bastante, bastante complejo. Digo, a futuro, me imagino que estas cosas, como hablábamos recién, que los argentinos funcionamos a tragedia, aquí hemos cambiado los trenes después que murieron 50 personas, aquí empezamos a ver qué se hacían con los boliches después de lo de Cromañón. Cromañón, sí. Digo, a partir de esta situación que estamos viviendo, seguramente se sumarán planes de evacuación, seguramente habrá una evaluación de que para que las industrias no estén tan cercanas por los riesgos a la población justamente, seguramente se avanzarán estas pericias y veremos que se ha resuelto. Eh, pero seguramente también quedan responsabilidades por plantear. Eh, Digo, en este sentido, a partir de tu experiencia en la seguridad y la higiene, las responsabilidades le caben estrictamente al dueño, les caben estrictamente a quien habilitó, le cabe al hecho de, bueno, necesito recaudar y necesito que se produzca y le pongo a mi gente la posibilidad de que se arme un polo industrial como hablábamos recién y que hay bastantes disputas en el conurbano en ese sentido, porque creo que hay un crecimiento desmadrado en este sentido. ¿Vos cómo analizás esto desde tu mirada estrictamente de seguridad justamente e higiene, ¿no? Y nosotros, digamos, como asesores o responsables, digamos, ponemos en riesgo nuestra matrícula si nosotros, por ejemplo, decimos que algo está bien y no está Ujú, bien. O ujú. sea, podemos, o sea, es penal. Claro, Por eso yo siempre digo que uno no tiene que negociar esas cosas porque vos por ahí hiciste un informe antisiniestral, pusiste que sí, que tiene extintores, que tiene red de incendio, y por ahí ni lo tiene, y después cuando pasa algo así, si bien los papeles obviamente se quemaron, siempre claro, hay respaldo en algún lugar. claro, Entonces, por lo menos en cuanto a la responsabilidad del profesional de higiene y seguridad, se complica, y bastante. claro, O sea, claro. podés tener la suerte de que nunca te pase nada, pero si no trabajas a conciencia, en algún momento te puede llegar o una fatalidad o un incendio de este tipo. Ujú. Complicado. Silvana, la verdad que te agradecemos mucho por este rato porque has puesto blanco sobre negro. Yo creo que la situación invita a que por lo menos aquellos especialistas en seguridad y higiene tengan más protagonismo. Eh, Aprovecho y te hago la última en este sentido. ¿Ha crecido el negocio de la seguridad y la higiene a partir de la posibilidad de que la gente comprenda lo complicado que puede ser y que es tan importante, como vos decías, un community manager, un contador, un abogado, como también alguien que sepa de seguridad y higiene? ¿Ha crecido? ¿Sentís eso o todavía también es parte de esa lucha para que Eh, la gente comprenda? Todavía cuesta, por eso yo hago tanto hincapié en las redes sociales, Ujú, para que la gente, o sea, que el mensaje llegue a la gente que corresponde y entienda de nuestra importancia. Y sí creo, por ejemplo, que en ciertas localidades, por ejemplo, en Capital Federal, hay una ley que se llama 5920, que es específicamente del plan de evacuación. mm, Está desde el 2017, 2018, y eso ayudó a los profesionales de higiene y seguridad, primero, a generar más trabajo y segundo, a que haya más control, claro. porque directamente si el local o la empresa no tiene esa ley, va a clausura. ¿Es una ley Eh, nacional? No, es una ley de la ciudad. Capital, Ok. Capital Federal, entonces vos tenés que presentar un plan de evacuación que se carga en una página especial, que Ujú. lo revisa Defensa Civil, que lo revisa un bombero, o sea, no podés, la empresa no puede zafar. Entonces, eso, digamos, si bien los obligan, eh, perdón que estoy con alergia. Sí, tiene que ver mucho con lo que nos está ocurriendo a todos en este octubre y noviembre. Yo también sufro Ah, con sí, alergia. Sí, terrible, sí, sí. terrible. Pero sí creo que muchas veces lo hacen por obligación o porque viene una inspección. Claro, Porque claro. aparte, cuando te llaman para un servicio o por algo, te dicen, y sí, bueno, lo tengo que hacer, más o menos, ¿cómo hacemos para hacerlo rápido? No digo todos, pero nos falta por ahí entender que, no voy a decir que es una inversión, porque por ahí uno espera que una inversión a futuro le dé más dinero, pero sí es una inversión en cuanto Sí, pero a terminás proteger tu empresa. resguardando el capital también, si querés mirarlo por el Sí, lado economicista, digo. No solo estás cuidando la vida de la gente, de tus empleados y de los vecinos, sino que también inclusive me imagino que es una forma de resguardar lo que tenés invertido, digo. sí, sí.
Pero bueno, sí hay lugares que por ahí a poco se van dando cuenta y tienen como esas ganas o se empiezan a interiorizar un poco más y me preguntan, che, y si te contrato a vos, digamos, ¿cuál sería el plan? ¿O cada cuánto Claro, vas a venir? claro, ¿O en qué me ayudás? está muy bien. Te agradezco mucho, Silvana, de corazón. Gracias a Decime, vos. tengo entendido también que, bueno, sos además de claramente licenciada en Seguridad y Higiene, tienen una revista y contame cómo se te contacta con vos, que es en Sí, Dura Madre creo que se llama. en todas las redes sociales es duramadre.ar, Instagram, TikTok, Ok, LinkedIn, YouTube. Bueno, tengo una página web que es para contratar servicios o tiene también información de seguridad en general, no solo para los claro, colegas, claro, sino seguridad en el hogar, cómo usar un extintor, justamente para empezar a llevar este mensaje tan está muy bien. importante a que lo vea cualquier persona, digamos, Exacto, que esté en su casa exacto. y se empiece a preocupar por estos temas. Duramadre.ar me dijiste entonces. Estás destruida, no te preocupes. Quedamos en duramadre.ar. Haceme si está ok. Entiendo absolutamente tu alergia. Está todo el país igual que vos. Te mandamos un beso grande. Mejorate y gracias por estar con nosotros de este lado. Era Silvana Castiglione, con un ataque complicado de asma, como más de uno de nosotros ha sufrido en estos tiempos y que tiene que ver con este clima. Muy bien, son las 11:27. Muy interesante esto que tiene que ver con la cuestión de la seguridad y de la higiene, donde seguramente son batallas que todavía no se han ganado del todo, batallas complicadas respecto de la conciencia que deben tomar no solo la gente, sino aquellos empresarios que invierten en empresas justamente cercanas al casco urbano y que seguramente deberá tenerse más en cuenta para que, como digo, no ocurra lo que ocurre siempre, que la Argentina a veces avanza y se desarrolla sobre tragedias, ¿no? Esperamos una tragedia para modificar algunas cuestiones. Ojalá que esto cambie y que de alguna manera haya más prevención y menos reacción.